muchachos? Están aquí con un nuevo video que presentarles. En esta ocasión les quiero compartir una versión de Control Scout que he estado jugando últimamente en el modo competitivo y que creo es una de las mejores formas para contrarrestar los mazos midrange con azul que están abundando y abusando de nuestra querida gata Alfred Conjurer. Entonces, si ven la lista, realmente es algo que ya conocemos, que ya hemos visto anteriormente. Es el núcleo de Scout con gritos y que después evolucionó con Necromancer, que nos permitía ciclar cartas situacionales, ya sea removals con el Danger Noodle o también para jalar cartas ya sea con el camello, con el mentor o bien mejorar los gritos con Warwood. Entonces, este mazo sufrió un poquito con los nerfeos de Drain Vitality, Indolent Mastermind y Ulfric's Uprising. Entonces sí, el poder del mazo se vio muy afectado y sí se siente, especialmente porque Drain Vitality ya no es el Borgli que era. Y sigue funcionando para quitar un carril, pero en arquetipos más como tokens que juegan un poquito más ancho como Lalu o como el Imperio, sí vamos a sufrir bastante, ya que este mazo es débil contra ese tipo de inicios explosivos. Entonces, ¿cuál es la idea por la que estoy diciendo que este mazo puede jugar contra mazos midrange en azul? Primero tenemos Shearpoint Dragon. Shearpoint Dragon es una carta lenta, ya no se usaba, más bien ya no se usa tanto como antes en Heroes of Skyrim, pero sigue siendo relativamente buena. Entonces el combo que estoy proponiendo en esta ocasión para contrarrestar hasta cierto punto la parte de Conjurer y los Atronach que genera es Shearpoint Dragon en un turno y el siguiente turno jugar Chieftain Banelord. Banelord lo que hace es reduce la salud de una criatura a 1. Entonces con Shearpoint Dragon reduciendo esa reducción en 1 adicional, lo que va a hacer es que los va a reducir a 0. Entonces se destruyen inmediatamente, no importa si tienen custodia. Entonces, esto es muy importante porque podemos inclusive limpiar un carril completo con solo una carta. Es muy pero muy poderoso si se juega bien. Ahora, solamente noten que si la criatura la salud de una criatura ya es 1, entonces no se va a aplicar el efecto y entonces va a sobrevivir porque ya es 1. Entonces no aplica y no se va a destruir. Además tenemos aquí a Sai-Sahan, que realmente es una carta adicional para empezar a pues más o menos sustituir un poquito el efecto perdido de Drain Vitality ya que estamos jugando Shearpoint Dragon. Y nada más. Entonces ya sabemos que azul es endeble contra esa parte de reducción de salud, efectos de -X, porque este efecto no le importa si tienen custodias o no. Entonces, ¿qué opinan? Vamos a ver unas partidas para que vean cómo se desempeña el mazo y ya saben, cualquier comentario, cualquier duda, sugerencia, amenaza, me lo pueden dejar en un comentario. Hasta la próxima. I keep a spare blade in my boot. I smell the stench. I'm ready. Gone! We of the Reach adapt and survive. Ok, triple Drain Vitality es el sueño. For my kinsmen! Esto es muy bueno. No tiene al conjurador Breton. Y de hecho eso es bastante bueno para nosotros. Porque nos ayudó. Nos ayudó a eliminar a ese Dunfang Ally. By the 8th, they will meet their makers. Ok, no creo que valga ahorita la pena quitar ese Drain Vitality, entonces vámonos momentáneamente con Shearpoint Dragon. Y a lo mejor de los casos tenemos un Drain Vitality que hace 3 a todo.
Muy bien. Muy bien. Esperemos que no tenga Lightning Bolt. De este lado. Creo que desperdició el Cradle Cross ya, ¿no? Bueno, eso siento yo. Ouch. Se me hace raro que lo haya, que lo haya mandado. Ah, no puedo jugar esto. Ok. Tampoco es la perdición. Mighty Conjuring, muy extraño, pero oportuno. Ah, está extraño. Lo voy a tener que jugar aquí. Ahí estaba el Firebolt, no. Ah, gracias. Gracias, no. Chaos take you. Boom. Solamente requirió 3 cartas. Digo, 2 cartas. Miren mi creación. Ajá. Lol. Eso es divertido. Me falta que siga la segunda. Adiós, dragón. Sí, era obvio. Tengo que guardar ese Necromancer para... qué bonito. Qué bonita araña. Pero lo malo es que tiramos... Bueno, no, de hecho no hay nada de malo. Nos conviene tener las arañas en el cementerio. No lo actives. No lo actives bien. Bueno, creo que eso sí amerita jugar el Drain Vitality. Más que nada porque no quiero que active el conjurador bretón. El problema es exactamente eso, pero creo que lo podemos... Shearpoint Dragon o Necromancer. Es el último Shearpoint Dragon que tengo. Y Necromancer tengo 2. Entonces vamos por el Shearpoint Dragon. Vámonos con el Necromancer. Digo, con el Hizmesh en lugar. Darkstalker sí sirve, pero no tiene tanto peso ahorita. Lightning Bolt, obviamente. No entiendo por qué hace eso. De todos modos va a morir. Más bien digo, de todos modos a mí me conviene que lo tire. Porque si lo puedo ciclar con el Necromancer. Bueno. No vamos tan mal. Ok. We of the Reach adapt and survive. Rise, my servant. Estoy pensando en rampear, pero creo que me sirve más el robo de mano. Especialmente porque... ya quiero traerme al murciélago para empezar a ganar vida.
Bien, 2 Lightning Balls. Uf, qué padre. You will die when you stand. Riva Sol! Muy bien. El problema es que creo que ya no tenemos al Chief Point Dragon. Necesito ver. Creo que sí necesito los 3, ¿verdad? Porque tengo a estos tipos. All power flows Y creo que 2 copias de Chief Point Dragon nada of más. the three. Light of Stream. 7. En teoría esas son 14. Y aquí tenemos exactamente. Sí. Apenitas tenemos letal. Tengo otro murciélago, ¿verdad? Sí, sí tengo otro. Behold my power. Riva Sol! Oh, clásicos murciélagos 7-7. A la cara con todo. This is the place. Vamos a ver. Oh, lol, ¿qué onda con ese nombre? Híjole, me dan ganas de quedarme con ese territorio del Viper. Vamos a ver. Vamos a ver. World Wall no está mal si jalamos un grito temprano. Eso está muy bien. El problema es que si es Lalu, ¿qué creen que sea? ¿Creen que sea dragones? ¿Creen que sea agro? Ah, es agro. Qué alegría. En fin. Banelord en 6, eso es bueno. Va a estar difícil esta partida. Necesitábamos que este Soldier fuese un Drain Vitality. Hey. Ok, necesitamos un buen top deck en este momento. Esto es lo que yo llamo un buen top deck. I smell the stench of the living. Aunque... Bueno, sí tenemos con qué defendernos. En el peor de los casos juego Soldier y me traigo a la Barrowstalker. Y ya con eso sobrevivimos el turno 5. Pero perderíamos un murciélago y eso es delicado. Los murciélagos nos ayudan a cerrar partidas y a pues dar el cambio porque ganamos salud. Son muy importantes en ese aspecto. Y ahorita el tipo estoy seguro que tiene ahí un asalto del cruzado, un Crusade Assault, que dice, oh, ¿dónde lo voy a jugar? ¿Dónde lo voy a jugar? Estaba preguntando si vale la pena. De plano no tiene nada. Bueno. Death to the enemy. Muy bien, se está jugando. Está jugando, a ver. Está jugando Barstock, digo, Tiny Dragon, Grace Hunger. Está jugando dragones, está jugando cartas agresivas. They're coming to get me. I know it. La la. Eso está. Vamos a jugar esto. Esta carta está muy problemática. Realmente el verdadero objetivo de la Territorial Viper debió haber sido este de aquí. Pero bueno, ni modo. Ya ni modo.
LOL. I'm gonna get them first. Interesante. Bastante interesante. El problema de esto es que no voy a poder activar el Banelord en este de aquí. Lo malo. O sea, usó el tenedor. Lo más triste de todo. O sea, ya jaló 5 cartas extra. Qué alegría, ¿no? Ok, ya tengo 2 gritos. El problema es que no tengo murciélagos. Eso es problema porque nos van a el primer murciélago va a ser muy bueno porque nos va a ayudar a estabilizar. Changos. Mal. Eso es malo. Híjole. Vamos a... Vamos a conservar a la araña solamente porque no tengo nada útil en la mano en este momento. Interesante. I am ready to join the circle. Vamos a hacer sacar valor de nuestro Chieftain Banelord. Uf, 7-8 Barrowstalker. 7-8. Lo más divertido es que este tipo se puede traer con el Necromancer aquí casual. ¿En serio? Wow. Ok, ya lleva 3, 5, 7 cartas extra el señor. Ah. O sea, ya no debería tener mano. El señor este. Y ahora falta que también esté jugando el muso. El alce. They're coming to get me. I know it. Ouch. Rise, my servant. I smell the stench of the living. Chase them all the way to Savangard. Ok. Qué desgracia. No quería hacer esto. La situación lo merita. Estos serían 2. 6 sean.
Y ahora, ese segundo Soldier lo tengo que guardar por una buena carta. El problema es que no sé cuál es esa buena carta. Todavía no saben los murciélagos. Apenas llevamos 2 cartas de robo. Ah, no sé, ya llevamos. No vamos tan mal. Entonces fue cimitarra en Stone Throw. Care to join me on the hunt? They're all out to get me. Qué poderoso. You will die in flames. Y suena muy absurdo, pero ese Spriggan suena muy bien en este tipo de mazos porque logras activar el segundo como tú quieras o inclusive con esto llenas y el +2/+2 y es un 4/3. Bastante bueno. Interesante construcción. No está mal. Para nada mal. A ver, tenemos 11 aquí. Tenemos 8 aquí por un total de 19. Esto se iría a 3 por un total de 22. Entonces deberíamos dejar en 21. Y en el peor de los casos tenemos un Soldier en un Territorial Viper que se volvería un 6/6, lo cual no está mal. Tenemos un poquito de espacio. Ya para terminar esto, si no, esto va para largo. Falta que saque un Red Gear. Hold the line. Recuerdan que había jalado. Jaló en total 4. Este no lo activó. Jaló 8 cartas en total. Este 9, o sea, sacó 9 cartas extra de su mazo. Vaya diferencia. The forest is more pleasant. Death Lurker. Muy bien. Qué padre. Pero no nos sirve todavía ese Soldier. No nos salieron los murciélagos. Por si tiene jabalinas. Recuerden que eso es solamente por las jabalinas. If I fall, Okay. the heat will take me. Behold my power. Riva Sol. Ritual Viper. Danger Noodle al ataque. Ahí la importancia de atacar primero con Odahviin.